Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. En las dos orillas hemos publicado una columna que se llama Esto no va bien, que ha batido todos los récords de lectura, por lo menos los que nosotros conocíamos. Y eso tiene una explicación obvia. Los colombianos ven que esto no va bien. Estamos llegando a los 100 días del gobierno del presidente Duque y queremos decirle que cuenta con nuestro respaldo, que cuenta con nuestra simpatía, que cuenta con nuestro beneplácito para hacer una gran tarea de reconstrucción y de salvación del país. Él recibió a un país en una crisis enorme que no ha querido descifrar y no ha querido poner en evidencia, y esa es la primera de nuestras observaciones. La que hemos hecho ayer, la que hicimos siempre y la que estamos haciendo en este momento. ¿Por qué el presidente Duque no quiso decir la verdad? ¿Será porque tiene un compromiso demasiado profundo con los partidos que llevaron el país al desastre y no quiere entonces decirles la amarga verdad de lo que hicieron con el gobierno del presidente Santos, siendo sus cómplices, siendo sus alcahuetas, siendo sus impulsores? Ese es el compromiso político que tiene el presidente Duque, que lo diga, porque es que a partir de ahí tienen que venir las grandes tareas de reconstrucción nacional. Parece que el presidente Duque no tenía claro que el primero y fundamental de los problemas del país es el narcotráfico, es la cocaína, con todo lo que ella significa y con sus vecindades y con sus estaciones limítrofes, con la marihuana, con la heroína, con las drogas, con lo que quieran, pero la cocaína tiene absolutamente despedazada la República. Y a estas alturas, se están cumpliendo los 100 días, el presidente Duque no tiene un plan para combatirla. Los cocaineros, los cocaleros están de asueto. Las bandas armadas que pululan alrededor de la cocaína están de asueto. Las ollas del microtráfico están en su momento más feliz. Así se haya dictado la norma indispensable, pero solitaria, de incautarse o de permitirle a la policía que se incaute de las cantidades de droga que estén por ahí en circulación en la calle. Eso es atacar el mal cuando el río está en el delta, en su desembocadura. Hay que ir a las cabeceras, hay que combatir la cocaína. ¿Cuál es su plan, señor presidente? El presidente Uribe lo puso en vigencia el primer día de su gobierno. No había pasado una semana y ya estaba convocando una conmoción al país, a una conmoción interior, para tener dinero con qué armar un ejército y con qué armar una policía que le hiciera frente a los cocaleros. El primer día se estaba haciendo la fumigación con la intensidad que recomendaban los técnicos de la embajada americana para destruir los cultivos de coca. El primer día se estaba preparando la ley de extinción de dominio que le permitió a la Dirección Nacional de Estupefacientes, dirigida por el coronel Plazas, incautarse de bienes que valían 3 billones de pesos en un año, con sentencia ejecutoriada. Lo que permitió también, dentro de un clima especial de cooperación con los Estados Unidos, extraditar decenas de bandidos que vivían del negocio de la cocaína. ¿Qué está haciendo este gobierno? No tiene plan. Señor presidente, esto es tardío. Pensábamos que su plan estaba listo para ser promulgado en su discurso de posesión. Llegan los 100 días y usted no sabe qué hacer con la cocaína. Pero está aplaudiendo a los cocaleros. Este es un contrasentido que no podemos entender. Lo del acuerdo con las FARC no va bien. Ese es el principal cartel de la droga, señor presidente. ¿O no? Díganos que no. Y díganos cuál es el cartel de la droga importante que hay en Colombia. Si no son los guachos y si no son todos estos bandidos regados por el país, protegiendo los cultivos de coca,
protegiendo la pasta de coca, protegiendo el clorhidrato de cocaína, llevándolo a los puertos y negociándolo con las bandas mexicanas que están haciendo su agosto en este país. Y eso significa violencia, violencia desatada en todos los lugares del país. Lo que ocurrió con el ELN en el Cesar, en este puente festivo, aparentemente festivo, uno celebrando las reinas de belleza, y los secuestros, y las voladuras de los oleoductos, y los incendios a las tractomulas, y los ataques a buses con pasajeros. ¿Eso era lo que había para celebrar en este largo fin de semana? Y todo eso está conectado con la cocaína. El ELN es un gran cartel de la cocaína, señor presidente Duque. Abra los ojos, por Dios, abra los ojos. Esto no va bien. Y no va bien la seguridad en todos los lugares de Colombia. Ya volvieron los asaltos en la carretera al mar. Ya nos decía el representante Cristian Garcés que en este puente festivo en la ciudad de Cali hubo 20 asesinatos. La tasa de los homicidios está subiendo exponencialmente. En Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en todos los lugares del país. A la gente la atracan en sus negocios. La asaltan sin piedad, sin compasión. ¿Y qué están haciendo el ejército y la policía? Presidente Duque, podemos entender los colombianos que usted siga insistiendo en una cúpula militar vencida, derrotada, inepta, ineficaz, incapaz. ¿Eso era lo que estábamos esperando? ¿Esa no era una decisión que usted debía tomar desde el primer día? Pero bueno, nunca es demasiado tarde. Esperamos que usted elija un director de la policía que esperamos no sea una persona acusada de narcotráfico, acusada de secuestro, como el general Vargas, para decirlo otra vez con todas las letras, que está acusado del secuestro de Fernando Valda. ¿Y qué pasa con la administración de justicia? ¿Y qué pasa con la política? ¿Y qué pasa con el descuadre fiscal que usted tiene entre manos? La situación económica del país es gravísima. En el último semestre cayeron las edificaciones, las áreas en edificación, un 19%. Eso es una catástrofe. Las utilidades de los bancos cayeron un 43%. Eso es otra catástrofe. La situación económica del país no puede ser más delicada. Aquí lo único barato es el dólar porque es lo único que pulula al impulso de la cocaína. Estamos pagando con sangre y con dolor una tasa de cambio que arruina al exportador, que arruina al cafetero, que arruina al panelero, que arruina al bananero, que arruina al floricultor, que arruina al industrial, señor presidente. Esto no va bien, esto no va bien. El país estaba esperando un gran timonazo de un nuevo piloto que nos enrumbara por rutas distintas. Y estábamos dispuestos a pasar por momentos turbulentos, a soportar angustias, a amarrarnos al cinturón, a hacer sacrificios, pero con ejemplo. Usted no puede decir que su plan de austeridad lo da porque va a disminuir el consumo de agua en las instituciones públicas y el consumo de café y los viajes que ya no serán en primera clase sino en clase turista. Por Dios, señor presidente, un plan de austeridad que lo sea de veras, un golpe de timón fundamental, un cambio en las estructuras del país, en las instituciones del país. Ahora usted va a enfrentar un Congreso que le va a decir que no a su reforma tributaria consistente en ponerle un 18% al mercado de los pobres. Usted tiene un lenguaje raro, demagógico, diciendo que los que van a pagar más son los ricos, que no estaban pagando más porque el mercado de los ricos es más caro que el mercado de los pobres. Presidente, haga bien las cuentas. Los pobres, por desgracia, son más que los ricos, pero muchísimos más. ¿De qué se va a nutrir ese IVA? Del precio del mercado para la gente pobre, para la gente a la que un 18% de encarecimiento en el precio del mercado es volverle patas arriba toda su menguada economía familiar. Esto no viene bien. Su situación en el Congreso es muy delicada. Usted no ha sido capaz, su ministra del Interior no ha sido capaz de conformar una mayoría estable y sólida.
La mayoría es la de los que se llaman independientes, que son los de una oposición disfrazada y mentirosa que le está negando al país la verdad. Señor presidente, la impunidad sigue galopando y usted promete más impunidad desde París respaldando el acuerdo con las FARC. Claro que dice, al mismo tiempo, porque vaya lenguaje contradictorio el suyo, que le va a pedir a la Corte Penal Internacional que vigile que en Colombia no haya impunidad, y usted al mismo tiempo impulse el acuerdo con las FARC, que es un monumento a la impunidad. Esto no va bien, presidente, ni en el área económica, ni con la educación. No podemos estar de acuerdo que unos muchachitos de la universidad se tomen las ciudades, las paralicen, rompen un ritmo de trabajo ya menguado y ya difícil de mantener. No puede ser, no puede ser. Y usted hace sacrificios con platas que no tiene, por cuenta del futuro de los colombianos, y los hace por la presión que recibe, y siguen dominando en las ciudades y siguen amenazando con la huelga, y usted hace acuerdos que no conducen a que se restablezcan las operaciones en las universidades. Presidente, esto no va bien. La situación de la salud es dramática. Presidente, esto no va bien. El área de la construcción sigue cayendo y cayendo a unas velocidades siniestras. El impuesto predial arruinó a los colombianos. Presidente, esto no va bien. Por favor, quédese en su despacho un ratico, quédese meditando sobre los problemas nacionales, pídale acuerdo y pídale consejo a quienes están ahí a su lado, listos para recibirlo, sobre todo un tal Álvaro Uribe Vélez, que tiene una experiencia gigantesca en los asuntos nacionales, que tiene un corazón inflamado en amor a la patria y que es el hombre más capaz y el político más destacado que produjo este continente en muchos años. No cambie la voz del presidente Uribe por las voces angustiadas ahora y ayer tan arrogantes de ciertos consejeros que usted sacó de la nada y que ignoran, por supuesto, el mundo de la política. En suma, señor presidente, con nuestra simpatía, con nuestro respaldo, cuente con la voz de nuestra inconformidad y con la desgarrada voz de nuestro inconformismo, porque llegando a los 100 días de su gobierno, esto no va bien.